Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos videos dedicados a las matemáticas. Estamos en nuestro segundo video del álgebra y seguimos con cuestiones preliminares. Vamos a hablar de lo que son cantidades positivas y negativas. En álgebra, cuando se estudian cantidades que pueden tomarse en dos sentidos opuestos o que son de condición o de modo de ser opuestos, se expresa el sentido, condición o modo de ser, que sería su valor relativo, de la cantidad por medio de los signos más y menos, anteponiendo el signo más a las cantidades tomadas en un sentido determinado, y se llamarán cantidades positivas, y anteponiendo el signo menos a las cantidades tomadas en sentido opuesto a la anterior, y se llamarán cantidades negativas. Así, el haber o una ganancia, por ejemplo, se designarán con el signo positivo y las deudas se harán con el signo negativo. Para expresar que una persona tiene 100 pesos, por ejemplo, diremos que tiene más 100, y para expresar que debe 100, diremos que tiene menos 100. En la siguiente tabla vemos estos ejemplos con respecto al dinero. Ganancias, ingresos serán cantidades, se tomarán como cantidades positivas. Egresos, pérdidas, deudas como cantidades negativas. Otro ejemplo de estas cantidades positivas y negativas lo tenemos en la temperatura. Los grados sobre cero serán tomados como cantidades positivas, los grados bajo cero como cantidades negativas. Lo mismo el tiempo, como lo tomamos actualmente o como vivimos hoy en día, antes de Cristo, después de Cristo. Normalmente se toma después de Cristo como cantidad positiva y antes de Cristo como cantidad negativa. En cuanto a la orientación, es muy común que en los mapas lo que es la latitud norte y la longitud este se tomen como positivas y la longitud sur, la latitud sur y la longitud oeste se tomen como cantidades negativas. La fijación del sentido positivo en cantidades que pueden tomarse en dos sentidos opuestos realmente es arbitraria, depende de nuestra voluntad. Podemos tomar como sentido positivo el que queramos, pero una vez fijado este sentido, el sentido opuesto a este será el negativo. Sin embargo, en la práctica se aceptan generalmente los sentidos positivos como lo tenemos en esta tabla. Ya prácticamente es algo casi convencional. Uno puede escoger el sentido positivo en la dirección que uno quiera, pero en la práctica ya podemos decir que nuestros antepasados ya decidieron lamentablemente por nosotros. Ahora bien, cero es la ausencia de cantidad. Así, representar el estado económico de una persona por cero equivale a decir que no tiene haber, pero tampoco tiene deudas. Las cantidades positivas son mayores que cero y las negativas menores que cero. Así, más 3 es una cantidad que es 3 unidades mayor que cero. Más 5 es una cantidad que es 5 unidades mayor que cero. Mientras que menos 3 es una cantidad que es 3 unidades menor que cero. Y menos 5 es una cantidad que es 5 unidades menor que cero. De dos cantidades positivas es mayor la de mayor valor absoluto. Así, más 5 es mayor que más 3. Mientras que de dos cantidades negativas es mayor la de menor valor absoluto. Es decir, menos 3 es mayor que menos 5 y a su vez menos 9 es menor que menos 4. Recordemos que este es el segundo video dedicado al álgebra, estamos en los preliminares todavía y vamos saliendo de aritmética o de la matemática básica. Las cantidades aritméticas son estas que se expresan solamente por valor absoluto, pero no nos dicen el sentido o el valor relativo de estas mismas.
En aritmética escribimos que una persona tiene 5 pesos, por ejemplo, tenemos solamente la idea del valor absoluto de 5 de esa cantidad, pero esto no sabemos si la persona los tiene como ganancia o los tiene como deuda. Escribiendo que el termómetro marca 8 grados, no sabemos si son sobre 0 o bajo 0. Las cantidades algebraicas son las que expresan el valor absoluto de las cantidades y además su sentido o valor relativo por medio del signo. Así, escribiendo que una persona tiene más 5, expresamos el valor absoluto de 5 y el sentido o valor relativo expresado por el signo más. Los signos más y menos tienen en álgebra dos aplicaciones. Una es indicar las operaciones de suma y resta, y otra, indicar el sentido o condición de las cantidades. Esta doble aplicación se distingue porque cuando los signos más o menos tienen la significación de suma o resta, van entre términos o expresiones incluidas en paréntesis, los signos de relación, precisamente signos de agrupación. Y esto es precisamente para que no haya confusiones. Teniendo en cuenta que el 0 en álgebra es la ausencia de la cantidad, que las cantidades positivas son mayores que 0 y las negativas menores que 0, y que las distancias medidas hacia un sentido de un punto se consideran positivas y hacia su sentido contrario de ese punto se consideran negativas, podemos decir que la serie algebraica de los números se puede representar por medio de una gráfica parecida a la que estamos viendo en este momento en pantalla. Vamos ahora a hablar de nomenclatura algebraica. Necesitamos conocer las definiciones y todos los conceptos básicos necesarios para poder empezar a hacer ejercicios, para empezar a envolvernos en todo este lenguaje. Podemos decir que es como si aprendiéramos un nuevo idioma. Entonces, empecemos con este primer término o lo que llamaríamos expresión algebraica, este primer concepto. La expresión algebraica es la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. Tenemos estos ejemplos: la letra A, 5x, raíz cuadrada de 4a, entre paréntesis a más b que multiplican a c, un quebrado o una fracción cuyo numerador es una a que multiplica a 5 menos 3y encerrado en paréntesis y como denominador tiene x cuadrada. Y bueno, ya hablamos de qué es un término. Un término es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos no separados entre sí por el signo de más o menos. Por ejemplo, en estos a, 3b, 2xy, 4a, 3x, no se encuentran estos signos. Si recordamos el último ejemplo anterior, este de la fracción de 5x menos 3y que multiplica a sobre x cuadrada, en el paréntesis ya hay dos términos separados por el signo menos. Los elementos de un término son 4: el signo, el coeficiente, la parte literal y el grado. Vamos a ver cada uno de ellos.
Por el signo son términos positivos o negativos y estos van precedidos por el signo más o el signo menos respectivamente. El signo más a veces suele omitirse delante de los términos positivos. Cuando un término no va precedido de ningún signo, se va a considerar positivo. El coeficiente, como se dijo antes, es uno cualquiera, generalmente el primero, de los factores del término. Así, por ejemplo, en el término 5a, el coeficiente es 5. En menos 3a cuadrada x cúbica, el coeficiente es menos 3. Habíamos dicho que hay coeficientes numéricos y coeficientes literales. Casi siempre o la mayoría de las veces nos vamos a topar con coeficientes numéricos. Vamos a ver ahora lo que es el grado de un término. Este puede ser de dos clases, absoluto y con relación a una letra. El grado absoluto es la suma de los exponentes de sus factores literales. Ejemplo, A tiene 1. Es grado absoluto 1. A que multiplica a B, coeficiente 1 en A, coeficiente 1 en B, por lo tanto, su grado absoluto es 2. En A cuadrada B, el grado absoluto es 3. 2 de A, 1 de B. En 5A cuarta B cúbica C cuadrada, el valor o el grado absoluto será 9. El grado de un término con relación a una letra es el exponente de dicha letra. Así, pensemos el término bx cúbica es de primer grado con relación a b y de tercer grado con relación a x. Veamos lo que son las clases de términos. Término entero. Término entero es el que no tiene denominador literal. Es decir, puede haber una fracción, pero el denominador es solamente numérico, como este de 2a sobre 5 que estamos viendo en pantalla. 5a, 6a cuarta b cúbica. Son términos enteros. El término fraccionario es el que tiene un denominador literal. Pensemos, por ejemplo, 3a sobre b. Término racional es el que no tiene radical, como cualquiera de los ejemplos anteriores. Y por consecuencia, término irracional es el que tiene radical, como los que estamos viendo en pantalla. También en las clases de términos se encuentran los términos homogéneos. Son los que tienen el mismo grado absoluto. Pensemos, por ejemplo, 4x cuarta y 6x cuadrada y cúbica son homogéneos porque ambos son de quinto grado absoluto. Los términos heterogéneos son los de distinto grado absoluto, como 5a, que es de primer grado, y 3a cuadrada, que es de segundo grado. Les invito a que si en estos momentos tienen alguna duda, vayan regresándose, hagan pausa en el video, vayan checando cada uno de estos conceptos con calma. Vamos a pasar ahora a la clasificación de las expresiones algebraicas. Empecemos primero con lo que es el monomio. Es una expresión algebraica que consta de un solo término. Monos, recordemos, significa uno en griego, monos. Monomio, expresión algebraica que consta de un solo término. Pensemos, por ejemplo, 3a, pensemos en menos 5b, o pensemos en x cuadrada y sobre 4n cúbica. Polinomio. Igual o de manera semejante, el término poli significa muchos. Por lo tanto, polinomio es una expresión algebraica que consta de más de un término. Pensemos en a más b, pensemos en
a más x menos y. Pensemos en x cúbica más 2x cuadrada más x más 7. Estos son polinomios. Y obviamente, como estamos tomando los prefijos monos, poli, podemos darle nombre a aquellos polinomios que constan de dos términos. Se llamarían binomios. A más b, por ejemplo, x menos y. O a cuadrada sobre 3 menos 5mx cuarta sobre 6b cuadrada. Pensemos en trinomio como polinomio que consta de tres términos, como a más b más c. Pensemos en x cuadrada menos 5 más 6. Pensemos en 5x cuadrada menos 6y cúbica más a cuadrada sobre 3. Hablemos ahora del grado. El grado de un polinomio, que al igual que en los términos puede ser absoluto y con relación a una letra. La base o la esencia del concepto es prácticamente la misma. El grado absoluto de un polinomio es el grado de su término de mayor grado. Por ejemplo, en x cuarta menos 5x cúbica más x cuadrada menos 3x, el primer término es de cuarto grado, el segundo de tercer grado, el tercero de segundo grado y el último de primer grado. Por lo tanto, el grado absoluto de este polinomio será de cuarto grado. El grado de un polinomio con relación a una letra es el mayor exponente de dicha letra en el polinomio. Realmente aquí no hay una gran diferencia, pero sí es bueno saber estos conceptos. Y al igual que los términos, los polinomios también se pueden clasificar de la misma forma: entero, fraccionario, racional, irracional, homogéneo, heterogéneo. Y vamos a ver lo que son cada uno de ellos. Polinomio entero es cuando ninguno de sus términos tiene denominador literal. En esencia es lo mismo que en los términos. El fraccionario, cuando alguno de sus términos tiene letras en el denominador. Racional, cuando no hay radicales. Irracional, cuando sí los hay. Homogéneo, cuando todos sus términos son del mismo grado absoluto. Y heterogéneo, cuando sus términos no son del mismo grado, obviamente. Pasemos a este otro concepto, polinomio completo. Esto se da cuando en un polinomio una letra tiene todos los exponentes sucesivos, desde el más alto al más bajo. Y obviamente un polinomio ordenado será cuando precisamente esta sucesión está perfectamente alineada. En algunos casos no se da así, y tal vez parte del ejercicio que te pidan en clases o te pidan de tarea es ordenar los polinomios. Cuando tomamos una letra escogida en el polinomio, puede tener varias letras, pero cuando estamos tomando como base una de ellas, esta letra escogida se llamará ordenatriz. Y podemos ordenar los polinomios de forma descendente, es decir, de mayor grado a menor grado, o de forma ascendente, de menor grado a mayor grado. Para fines prácticos, la mayoría de las veces se van a ordenar de forma descendente. Puede ser que en clases el profesor te pida que los ordenes de forma ascendente. No tiene mayor ciencia, es bastante fácil, pero la mayoría de las veces y casi siempre, para poner como primer término el mayor grado o indicar de qué grado es la expresión algebraica o el polinomio, casi siempre se van a ordenar de forma descendente. Hasta aquí vamos a parar este video. Hay mucho más por ver, pero por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Son varios conceptos los que hemos visto en este momento y será tiempo para que los analicen, los asimilen.
Por mi parte, como siempre, agradezco quienes siguen este canal, esperando que estos videos sean de su agrado y les sean sobre todo de utilidad. Muchas gracias.